Igual que cuando tienen números reales, hay operaciones que se pueden realizar con funciones. Con los números reales, ¿qué podemos hacer? Sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿no? Elevar a potencias y todo ese tipo de cosas. Con las funciones también, con las funciones yo puedo realizar la suma de funciones, la resta de funciones, la multiplicación de funciones y la división de funciones. Y al igual que con los números reales, debo de tener cuidado de no dividir entre cero. ¿Están de acuerdo? Lo único que hay que ver es cuál es la reglita. Cuando ustedes me suman dos funciones y se lo aplican a una x, pues literalmente es aplicarle la x por separado a cada una de las funciones y sumarlas. Por ejemplo, si ustedes tienen que su f evaluada en x es igual a x cuadrada y su g evaluada en x es igual a 2x, entonces cuando hacemos f más g y lo evaluamos en una x, ¿qué dará como resultado? Pues la suma individual de cada una sería x cuadrada más 2x. Literalmente anotamos f más g y luego le ponemos la x, ¿de acuerdo? Pero en realidad eso significa evalúa cada una y súmalas. Entonces, si yo hiciera f menos g evaluada en x, ¿qué es lo que me quedaría? Pues f de x menos g de x. ¿Cuánto es f de x? X cuadrada menos g de x, o sea, menos 2x. ¿Estamos de acuerdo? Individualmente, esto es f de x y esta de acá es g de x. ¿Estamos de acuerdo todo el mundo? Sí. Ahora, también podemos multiplicar. Cuando yo multiplico, tendría f multiplicada por g, que es diferente de otra operación que veremos después que se llama composición. Ahorita literalmente es multiplicar. Si yo le evalúo en un x, pues literalmente sería hacer f de x multiplicado por ¿cuánto? Por g de x, pero eso significa x cuadrada que multiplica 2x, lo cual pueden simplificar como 2x elevado al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí hay que tener cuidado cuando veamos dominios y no sé qué tantas cosas, porque van a variar un poquito los dominios de una división, por ejemplo, en comparación con el dominio de cada una de las funciones, pero ahorita lo platicamos. ¿Cómo quedaría f dividido entre g y evaluado en x? Sería arriba x cuadrada y abajo 2x. Esta de aquí, debemos tener cuidado cuando simplifiquemos, porque fíjense, así como está, si yo quisiera calcular el dominio, me tendría que preocupar por el dominio de arriba y el dominio del de abajo. ¿Están de acuerdo? ¿Qué pasa con la división? ¿Entre cuánto no podría dividir? Entre cero. Entonces, esta reglita que acabamos de crear se vale siempre y cuando la x sea diferente de ¿qué? De cero. ¿Están de acuerdo? Ahí tendremos que especificar que la reglita que creamos es válida siempre y cuando la x no valga cero. Si simplificamos, ¿cuánto me quedaría al simplificar? Se cancelaría el cuadrado con la x de abajo. ¿Están de acuerdo? Y me quedaría x dividido entre ¿cuánto? Díganme si x dividido entre 2 tiene algún problema. No. ¿Por qué no tiene problema? Porque no hay división entre cero. ¿Entre cuánto estaríamos dividiendo x entre 2? Entre 2, ¿no? ¿Se estaría dividiendo entre cero? No. ¿Tendría algún problema? Ninguno. ¿Cuál es la diferencia con la función x cuadrada dividido entre x? Que la x cuadrada entre x sí tiene un problema y el problema está cuando x vale cero. Si nosotros canceláramos, así nada más porque a mí se me ocurre que puedo cancelar, ya generé un problema porque esa no tiene problemas y su hermana casi gemela, que es esta de aquí, sí tiene un problema. Una no tiene problema en el cero, la otra sí tiene problema en el cero. ¿Se entiende cuál es el punto, no? Si ustedes cancelan en una división, puede que eliminen problemas y ya no estamos hablando de la misma función porque ya le cambiamos el dominio. Vamos a hacerlo más claro en esta orillita. Díganme, por ejemplo, si tengo x cuadrada otra vez dividido entre 2x, ¿cuál sería el dominio? Así como está, sería el dominio de esta función, todos los números reales menos ¿quién? El cero. ¿Están de acuerdo? Porque no puedo dividir entre cero. No se vale que la x vale cero. La hermana gemela, por llamarla de alguna manera, es la simplificación. ¿Y la simplificación cuánto quedaría? No, arriba x dividido entre 2. ¿Están de acuerdo? X dividido entre 2 no tiene ningún problema, porque ¿entre cuánto están dividiendo? Entre 2. Por lo tanto, el dominio de la nueva f que hemos creado son todos los números reales. Como el dominio no es el mismo, no estamos hablando de la misma función, estamos hablando de funciones que se parecen mucho, pero son diferentes en cuántos valores en este caso.
en uno solo, en el cero. ¿Están de acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? No. Voy a poner otro ejemplo en ese cacho para ver si quedó claro qué es lo que queremos platicar. Imagínense que ahora la función es x que multiplica a x menos 1 que multiplica a x más 2. Y está dividida entre x menos 1 por x más 2. Así como está esa función, ¿cuál sería su dominio? El dominio de esta f serían todos los números reales menos ¿quién? El 1 y ¿quién más? Y el menos 2. ¿Están de acuerdo? Porque en esos valores, aquí abajo, ¿cuánto vale? 0. La hermana mala cancela a este, a este, a este y a este. ¿Y cuánto me queda nada más? X. El dominio de la pura X, que es lo que quedó aquí, ¿cuál sería? Todos los números reales. ¿Son el mismo dominio? ¿Son diferentes dominios? Son diferentes. Como son diferentes, no son la misma función, aunque se parezcan mucho. Entonces, no anden simplificando nada más porque quieren simplificar. Se vale bajo ciertas reglas, como cuando están multiplicando, cuando no afectan dominios, pero si simplifican así, me dicen, ya cancelé y es la misma función, no es la misma. Si hicieran la gráfica en un programa como el GeoGebra y esas cosas, las gráficas se van a parecer mucho. La gráfica de esta y la gráfica de esta van a ser casi igualitas, pero esta va a tener dos hoyos. ¿Dónde van a estar los agujeros, los hoyos en esa función? En el uno y en el otro, ¿verdad? En cambio, la otra se va a ver completa, van a ver una línea completa, pero eso lo platicamos después. Ok, entonces la reglita que anotaron ustedes aquí abajo les dice que cuando ustedes hacen combinaciones de funciones, cuando hacen sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, los dominios van a ser donde tengan todos en común. Cada una de las partes que definen a la nueva función hay que calcularle el dominio. Por ejemplo, si yo hago una suma, tendría que calcular el dominio de f, el dominio de la g, y hacer la intersección de ambos, que en los dibujitos que ya habíamos visto antes, cuando lo representan como intervalo, significa dónde pintan dos veces. Hagan de cuenta que van a calcular el dominio de la f, lo podemos dibujar, el dominio de la g lo podemos dibujar, y lo que tengan en común, ese es el dominio de toda la función completa. Si yo hago una línea recta que simula los reales y, por ejemplo, el dominio de la f, vamos a pensar que es este, esa cosa es el dominio de la f. Y luego dibujo el dominio de la g, y ahora lo pinto por acá. Este otro que está por acá, empezando aquí. ¿Qué tendrían en común? Este cacho de aquí en medio, ¿están de acuerdo? Ese cacho en común sería el dominio de la suma, de la resta, de la multiplicación o de la división en caso de que no se haga cero, ¿de acuerdo? Entonces, técnicamente es calcular un dominio, calcular el otro, hacer la intersección, que en dibujitos es donde pinto dos veces, y ese sería el dominio en común. Vamos a ver con este ejemplito cómo quedaría el cálculo del dominio de una función con este que está por acá. La x cuadrada, esta x cuadrada, ¿qué problemas tiene? ¿Elevar al cuadrado genera algún problema? ¿No? Elevar al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la octava, a la décima no genera problemas. Por lo tanto, el dominio son todos los reales. Siempre que no tengan problemas como una división entre cero, como que les quede indefinido o algo así, el dominio son todos los reales. La raíz cuadrada, ¿qué problema tiene? Los negativos. Entonces, la parte de adentro, la x tiene que ser ¿cómo? Mayor o igual, sí podría ser cero, ¿no? En notación de intervalo, ¿quién es este? De menos infinito. En los números reales, estos de aquí, ¿quiénes son? De menos infinito hasta infinito. ¿Y el otro quién es? De cero a infinito. Y estos dos tendríamos que calcular su intersección. Lo podemos hacer con palabras pensando dónde coinciden los dos al mismo tiempo, pero es más fácil si hago un dibujo, ¿no? Vamos a hacer un dibujo por acá, la línea recta de los reales. De este lado está el menos infinito, de este otro lado está el infinito. Justamente desde menos infinito hasta infinito, quedamos que sería el dominio de la primera parte. ¿Están de acuerdo? Entonces todo esto lo voy a pintar, porque ese es el dominio de la primera parte. Y de la segunda parte, ¿quién es su dominio? Ubicamos el cero y nos vamos para infinito y lo pintamos, ¿no? ¿Qué hemos pintado dos veces? Del cero al infinito. Por lo tanto, esta cosa sería de cero hasta infinito. Quiere decir que el dominio de la función f más g es simplemente desde cero hasta el infinito. ¿Preguntas hasta acá? No.
Entonces, la reglita que acabamos de ver, lo único que les dice es calcula el dominio de un pedazo, calcula el dominio del otro pedazo, calcula la intersección y ya lo hiciste. A ver, vamos a ver cómo calcularle el dominio a esta función que tienen aquí, ¿de acuerdo? Según la regla que está por acá, lo que debe de ocurrir es que ustedes pueden calcular los dominios de forma individual, calcular el dominio de la raíz de x, calcular el dominio de x cuadrada menos 1, teniendo en cuenta que está dividiendo, y en automático, cuando hagamos la intersección, quitemos ceros y no sé qué tantas cosas, habremos obtenido el dominio de esta nueva función. ¿Qué pasa con la parte de arriba, con la raíz de x? ¿Cuál es el problema que tiene una raíz de x? Los negativos. Por lo tanto, la parte de adentro tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Están de acuerdo? X mayor o igual que cero. El que está en la parte de abajo, así solito como está, no tendría problemas. Es x cuadrada menos 1, eso no tiene problemas. Pero como está dividiendo, sí tiene un problema. ¿Qué ocupan abajo? Que x cuadrada menos 1 sea como diferente de cero. ¿Están de acuerdo? Abajo no puedo admitir la posibilidad de que me dé cero. Ahora sí, cuando calculamos el dominio de x, de la raíz de x, vamos a ponerlo por acá, dominio de la raíz de x, ya sabemos que la condición es que x sea mayor o igual que cero, pues ese es el intervalo que empieza en cero y acaba ¿dónde? En el infinito. En este caso fue bien sencillito. Y ahora, cuando calculamos el dominio de la parte que sería x cuadrada menos 1, tenemos un problema. Ocupamos que sea diferente de cero, ¿no? ¿Quién sería el dominio? Todos los números reales menos ¿quién? ¿Qué valores hacen que x cuadrada menos 1 les dé 0? 1 y menos 1. Por lo tanto, el dominio serían todos los números reales menos el 1 y el menos 1. Quédense viendo a esta cosa. Aquí dice de 0 a infinito. ¿Están de acuerdo? Y acá dice todos los números menos el 1 y el menos 1. ¿Están de acuerdo? ¿Qué números en realidad nada más le tenemos que quitar al conjunto en común? El 1, porque el menos 1 no va a estar en el conjunto común. ¿Qué tienen en común de menos infinito y los reales? Perdón, de 0 a infinito y los números reales. Pues coinciden de 0 a infinito, ¿están de acuerdo? Y de estos dos números que están aquí, ¿cuál sí está entre 0 y infinito? El 1, entonces nada más hay que quitarle el 1. Por lo tanto, sabremos que el dominio de nuestra nueva función son de 0 a infinito menos el 1. Ok, como siguiente parte, las funciones más sencillitas es el dominio de las funciones polinomiales. Las funciones polinomiales son las expresiones del tipo a multiplicado por x a una potencia entera y sumitas de ese estilo. Un número multiplicado por x elevado a potencias enteras. Todo este rollo que está aquí literalmente solo dice que si ustedes multiplican un numerito, el que ustedes quieran, por x elevado a un número entero, pero positivo, eso me faltó, a un número entero positivo, lo que van a obtener es un polinomio. Ejemplos de polinomios, pues por ejemplo, x al cubo menos x cuadrada, x y el 1, así solitos son polinomios de grado. ¿El primero qué grado tendría? ¿A qué está elevado? A la 3 sería de grado 3. ¿El otro de aquí de qué grado sería? 2. ¿La x de qué grado sería? 1. ¿Y el número solito qué grado tendría? 0. Cuando los combinamos y hacemos una suma, una resta, una multiplicación, no, una suma o una resta, vamos a obtener otro polinomio, ¿de acuerdo? El grado del polinomio va a ser el grado del más grande de todos, que en este caso sería el cubo. ¿Preguntas hasta acá? Denme un ejemplo de otro polinomio de grado 5. 5x a la 5. 5x a la 5, ya con eso estaría bien. Si le sumo más 3x, también. Si le sumo más x cuadrada, también. No es necesario que aparezcan todas las potencias. Con que me aparezca la más grande y después la potencia que quieran. O nada, podría quedarse así, ¿no? ¿Preguntas hasta acá? ¿Qué no es un polinomio? Este de aquí abajo no es un polinomio y este tampoco es un polinomio. ¿Por qué no son polinomios? El primero, porque tiene un exponente negativo, ¿sí? Ocupamos que los exponentes sean enteros positivos. Este de acá, ¿por qué no es un polinomio? Porque este no es entero, es un medio, es elevado a la un medio, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta acá? No. Resulta que cuando ustedes lo que tienen son polinomios, no van a batallar nada. Los polinomios, ¿cuál va a ser su dominio? Todos los números reales, eso es lo que dice aquí abajo. El dominio de un polinomio van a ser todos los números reales, ¿de acuerdo? ¿Hasta acá? No.
Polinomio en automático, dominio todos los números reales y nos dejamos de preocupar. ¿Cuándo podríamos tener un problema con un polinomio si me lo ponen dividiendo? Pero cuando lo ponen dividiendo cambian de nombre y se van a llamar funciones racionales, ¿de acuerdo? Pero eso lo platicamos después. Sí, ya nos vamos para abajo. Siguiente parte. ¿Cómo le harían para calcular el dominio de este que está aquí? Vamos a calcularle el dominio. Ya, vas. Denme una idea, aunque sea una mentira, de cómo le hacen para calcularle el dominio a esa expresión que está ahí. Bajando esta uno. Bajando el exponente, muy bien, eso primero funciona. Entonces, la y la estaríamos transformando en 5x cuadrada menos 3 dividido entre x. Ya podemos aplicar reglas, ¿no? Podemos calcularle el dominio de esta parte de aquí. ¿Cuál es el dominio de esa primera expresión? Todos los números reales, porque es x cuadrada. ¿Tiene algún problema x cuadrada? Ninguno. Por lo tanto, ya tenemos el dominio de esta primera parte y dijimos que sería de menos infinito a infinito, lo que es lo mismo todos los números reales. Esta siguiente que está aquí, ¿cuál es el problema que presenta la x? Que está dividiendo, ¿están de acuerdo? Como está dividiendo, ¿cuándo valdrá cero la que está en la parte de abajo? Cuando x toma el valor de ¿cuánto? De cero, ¿no? Ahora sí, como la x está solita dividiendo, si yo pongo cero en lugar de la x, ¿entre cuánto me queda la división? Entre cero. Por lo tanto, ese no lo podemos incluir. Eso significa que tendremos a todos los números reales menos a quién? Al cero. ¿Sí? Cuando ya está dividiendo otra vez esta cosa ya sería un polinomio, serían todos los números reales, pero como está dividiendo no puedo incluir al cero y por eso lo quitamos. ¿Qué tienen en común de menos infinito a infinito y todos los reales menos el cero? ¿En qué coinciden? Cero. Ok, entonces la intersección de estas dos cosas serían todos los números reales menos ¿quién? El cero. Por lo tanto, el dominio de mi función y van a ser todos los números reales menos el cero. ¿Dudas hasta acá?